Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición. Aquí en nuestro día verdaderamente especial de Parashá en familia, para la familia. Estamos agradecidos con Adonai porque Él permite que a través de estos medios de comunicación la Torá viviente, Yeshua HaMashiach, sea expuesto para ti y para tu familia. Así es, bendiciones mis amigos, gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, muy feliz y muy contento de poder estar con ustedes hoy estudiando este Parashá extraordinario, cerrando el libro de Génesis, el libro de Bereshit, cerrando esas palabras de Bereshit bara Elohim que comenzamos al principio y cierran en este capítulo de Génesis y estamos también muy emocionados ya de lo que va a ser el comienzo del libro de Shemot, así que contentos. Invitamos a todas las personas que nos ven por primera vez, que están en YouTube, que están en Facebook, que se suscriban al canal de YouTube. Vayan a Israel Casa Integral, coloquen suscribir y a la misma vez que prendan la campana de notificaciones para que puedan recibir toda la gran cantidad de videos. En el video anterior les comentamos, pastora Pili y pastor, de que íbamos a comenzar a subir todo nuestro contenido ahí. Así que extraordinario porque hay una gran cantidad de material que no ha sido publicado y que basado en los módulos del Estudio Bíblico Maná se comenzarán a publicar. Y si eres una de esas personas que quiere estudiar con nosotros en nuestra Universidad de Estudio Bíblico Maná, te invitamos a que nos envíes un mensaje a WhatsApp. Por WhatsApp al 828-712-9781 o 828-712-9936. Envíanos un mensajito de texto o envíanos un mensaje a la página del Ministerio de Israel Casa Integral. Nos encantaría agregarte a estos grupos. Bueno, entremos al tema del día de hoy. Amén. Bueno, muy bien, vamos a plantear entonces. Espérate, vamos a ir al promo y ya regresamos con el promo del programa de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Pastor. Bueno, muy bien. Gracias, aquí estamos. Bienvenidos a nuestro Parashá de semana. Parashá de familia para las familias y este es un cierre realmente extraordinario. Estamos ya haciendo el cierre de nuestro primer libro de Bereshit, del capítulo 47, verso 28 al capítulo 50, verso 26, con el Parashá Vayehi. Este Parashá lo podríamos traducir como y vivió o él vivió. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jacob. Aquí solo lo voy a mencionar como un tema introductorio, porque cuando nos dice y vivió, entendemos que nos está narrando que hasta aquí llegó su vida. Pero realmente cuando nosotros entendemos desde el punto de vista físico, entendemos que evidentemente Jacob muere en esta versión, en esta porción de Parashá, muere, nos narra en detalle todo lo que fue el proceso fúnebre por demás. Y desde luego también debemos entender que Jacob ya no era más Jacob, sino que ahora su nombre es Israel. Entonces para los rabinos, los hajam, los sabios nos dicen, pero realmente Jacob nunca murió.
La Torá nos dice que sí murió, evidentemente, murió físicamente. Su cuerpo fue llevado y él había solicitado a su hijo José en juramento, incluso en promesa, en bondad, en verdad, que le llevara y fuese sepultado en Macpela junto con sus padres. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, obviamente entendemos que Israel y toda su generación, sus descendientes viven, por lo tanto Israel vive hoy y por lo tanto ese Jacob, Israel, está en vida. Así es que el capítulo 47, verso 28, que nos da comienzo en este parashá, está acompañado de una serie de textos y de aspectos realmente apasionantes. Yo voy a ser muy breve en lo que quiero comentar y quiero que ustedes trabajen hoy porque tienen un tema muy preparado. Les voy a hacer referencia muy sencilla a algunos números. ¿Les parece? ¿Les parece si lo hacemos así? Sí. La palabra Valleje o Valleje es una palabra muy interesante, está compuesta por 4 letras, la letra Bad, la letra Yod, la letra Het y la letra Yod. Estas 4 letras se las voy a enviar por correo a quienes me las soliciten, por Easy General la voy a colocar para hablar un poquito de los números y lo interesante de esta gematría. La palabra Valleji dice la expresión sumando estas cuatro letras, repito, Bad, Yod, Het, Yod, su valor numérico es 6, 10, 8 y 10, es decir, nos suma un valor de 34. ¿Por qué es interesante este Valleji? Porque los primeros 17 años José vivió con su padre Jacob. A los 17 años José desaparece de la escena, supuestamente víctima de los animales salvajes. Recuerden la conspiración de sus hermanos. Van a transcurrir posteriormente los años hasta cuando aparece nuevamente en escena, lo vimos en el parashá anterior, aparece Jacob de regreso, va ahora a Egipto y se encuentra con su hijo amado José. José, al momento de recibir a Jacob, ahora Jacob tiene 130 años. El texto nos narra que Jacob o Israel muere a los 147 años, es decir, que del momento en el que Jacob llega a Egipto al momento de su muerte transcurren también 17 años. Interesante, muy interesante, porque esto nos suma los primeros 17 años y los segundos 17 años. Esto nos da un valor de 34. Ahora, ¿por qué es interesante el valor 34? Porque hay otra palabra aquí que vale la pena que mencionemos y es la palabra top o la palabra bueno. La palabra top en hebreo, bueno, es el valor numérico de 17, lo que significa que si tomamos los primeros 17 años en la vida de Jacob y sus segundos 17 años en la vida de Jacob, ahora en su reencuentro con José en Egipto, que nos suma 34, nos habla de los años muy buenos de la vida de Jacob, es decir, que los verdaderos años de gozo, los verdaderos años de alegría, los verdaderos años de esperanza que Jacob vivió, los vivió durante los primeros 17 años en la vida de su hijo amado y en los siguientes 17 años al reencontrarse con él en Egipto. Esta es una parte inicial de los números interesantes que nos deja este parashá. Y voy a cerrar con este otro punto. Cuando tomamos la edad de los patriarcas, vamos a notar el resultado. Abraham vivió 175 años. ¿Recuerdan? Isaac vivió 180 años, muy bien. Y ahora vemos la información de Jacob. 147. Jacob vivió 147 años. Ahora, José vive 110 años. 110 años. Si sumamos estos cuatro tiempos de edad de los patriarcas, y observen que estoy mencionando a José como un patriarca, porque indudablemente la labor y la posición y el nivel de José era un nivel extremadamente alto, porque de él depende hoy todo el futuro de las 12 tribus. De tal manera que esto nos da un valor numérico o un valor de años de 612. Qué interesante ese 612. ¿Por qué? Porque 612 habla de una palabra que es la palabra Brit, la palabra pacto. Interesante, muy interesante. Los 4 tiempos de edad de los patriarcas nos da como resultado, repito, la palabra Brit, la palabra pacto. Y esto es muy, muy, pero muy interesante. La palabra top en hebreo está compuesta por 3 letras, que es la palabra tet, la palabra ba, la letra bat y la letra bet. Así encontramos la palabra de
top, que repito, su valor numérico es 17. Así es que en esta apasionante parashá de Vayehi tenemos muchos aspectos importantes que tratar, en especial la bendición de las manos cruzadas. Cuando Jacob ahora tiene su encuentro con su hijo amado José, ahora tiene un encuentro con sus nietos y va a dar una bendición para sus nietos, también sabiendo que está próximo el tiempo de su muerte, se produce un momento sobrenaturalmente importante, profético por demás, que es la bendición de las manos cruzadas. Es decir, la mano derecha le correspondía al primogénito, en este caso a Manasés, la mano izquierda al menor, en este caso a Efraín. Sin embargo, al momento de la bendición, Jacob cruza la mano, así se llama la bendición de las manos cruzadas. Hay varios modelos, pero vamos a tratar este. Y allí José le reclama a su padre y le dice: padre, no, un momento, así no es. El primogénito es Manasés. Y le dice: lo sé, hijo, lo sé, pero también sé y estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Esta es la introducción y este es nuestro tema de este parashá apasionante. Adelante. Bueno, qué interesante ver lo que significa la entrada del parashá de Vayehi. Porque nosotros no podemos pasar por alto que la entrada del parashá de Vayehi, leamos el verso 28 del capítulo 47, dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Pero si usted nota, el verso 29 está hablando del tema de Jacob, pero con referencia a Israel. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si le he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. A ver, hagámonos una auditoría a lo que estamos hablando aquí, porque aquí estamos hablando de una promesa mesiánica de retorno. Jacob no podía, murió allí en Egipto, pero Jacob no podía quedarse en Egipto. La profecía bíblica que estamos viendo acá es que cuando llega el verso 29 dice: y llegaron los días de Israel, ¿verdad? Y ya estamos hablando de que cuando Yahweh se manifiesta sobre Jacob, está hablando del hombre carnal, del hombre como tal, del patriarca. Pero cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, la nación. Entonces nosotros vemos que el proceso de este versículo bíblico, si hay algo que usted tiene que entender, es el momento en donde Jacob, y Yahweh nos hace claridad, de que llegaron los días de Israel para morir. O sea, llegaron los días de Israel, pero que el proceso era sacar al pueblo de Israel de Egipto para retornar. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si no retorna, si los huesos de Jacob se quedan en Egipto, nunca hubiese habido retorno de los gentiles, digámoslo, de los Goyimín, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, en profecía de futurista. Entonces, cuando nosotros vemos esa cita y ese movimiento espiritual que Adonai nos está dando, es para decirnos que murió Jacob, pero no Israel. Y eso tiene que quedar, pero mejor dicho, clarísimo. Porque cuando nosotros vemos esta parte de la profecía de Israel, la podemos entonces entender cuando entra al capítulo 48. Veamos un momentito el capítulo 48 Antes de que entremos, creo que también es muy importante resaltar aquí el verso 29 una vez más, sí, porque aquí tenemos que, una vez más, yo siempre lo he dicho, tenemos que colocarnos en los sandalias de Jacob o las sandalias de José, porque muy importante entender que sí, José perdonó a sus hermanos, José ama a su padre Jacob, le dice: ¿dónde está mi padre? Mi padre está vivo, todavía vive. Sus hermanos le dicen que sí, llega a Israel, pero en todo este tiempo José tiene paz, dice: no, yo he entendido que esto ha sido propósito de Dios. Ahora, algo muy importante aquí es,
de que José todavía nunca quedó con la verdadera historia de qué fue lo que verdaderamente pasó en todo esto, o sea, porque su papá no envió unas tropas a buscarlo, todas estas cosas muy importantes, porque aquí vemos que Jacob también está muy resentido y lo veremos un poco más adelante con sus hermanos, donde Jacob le dice a José, por favor, júrame, toca debajo de mi manto, debajo de mi muslo, que harás conmigo misericordia y verdad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque José literalmente había sido adoptado en Egipto. El nuevo padre, si pudiéramos decirlo de una forma, era el faraón. Entonces aquí vemos una importancia extraordinaria donde José está dividido entre su padre natural, Jacob, y su padre faraón, que le ha brindado toda la ayuda. Entonces aquí Jacob dice, yo sé que en los zapatos de Jacob tampoco es que esté tan en buenas cosas. Te ruego, José, por favor, haz misericordia y haz verdad. Por favor, ruégame que no me enterrarás en Egipto, que tú vas a ser misericordioso conmigo y vas a tener verdad. Ya sé. Y entonces literalmente, cuando lo vamos a ver un poco más adelante, cuando Jacob le dice esto, más adelante también, Jacob dice, ok, le creo, porque ha jurado. Ahora, un juramento, creo que el pastor quiere hablar de eso también, un juramento de hombre a hombre, de papá a hijo, pero esta promesa era muy importante por lo que dijo la pastora también, en el sentido de la parte futurista. Ya a Jacob se le había dicho, él ya entendía que esta no era su tierra, por supuesto, no era la tierra de Abraham, de Isaac, ni de él, que él tenía que regresar, pero no quería ser enterrado en esta tierra de Egipto. Y lo que acontece en el capítulo 48 también es extraordinario. Muy bien, en ese punto, y solo para complementar un poquito lo que... Antes de que entremos al capítulo 48. Sí, correcto. Es interesante porque aquí la palabra juramento, realmente más que juramento, era una palabra de relación. Es decir, yo soy tu padre Jacob, te amo. Eres el hijo que desde el principio he amado y pensé que nunca más te volvería a ver y ahora te veo. Y la palabra y el Eterno me dijo que me bendeciría y el Eterno me confirmó que tú cerrarías mis ojos. Sí. Ahora quiero que te comprometas conmigo. Realmente más que un juramento era un compromiso de padre a hijo, en el sentido de que no haya injerencia de parte del faraón, de que mis huesos permanezcan en Egipto, sino que tú como mi hijo y como nuestro pueblo Israel, por nuestra genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob, debes cumplir con la palabra, una palabra profética de que mis huesos reposen en Macpela. Entonces le dice, porque observe que la palabra en hebreo es la palabra Geser, bondad. Emet. Y Emet, verdad. Estas dos palabras, Geser y Emet, son dos palabras que nos hablan también del carácter de Yeshua, del carácter de Yeshua para con la humanidad. El tener bondad, misericordia, el tener la verdad, el Emet para con su pueblo. Cuando llegamos al capítulo 48, este capítulo 48 para mí, en el área de sanidad interior, tiene una connotación impresionante. Expliquémoslo por qué. Sucedió que después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. O sea que pasó un tiempo, ¿no? Exacto. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y mira lo que hizo inmediatamente José. Corrió y tomó a sus dos hijos. Pregúntate, ¿por qué no dijo, hermanos, papi está enfermo, vamos todos? No. Él corrió a tomar a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Interesante, ¿verdad? Ahora, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó, ¿quién? Es que aquí es como una dualidad, ¿verdad? Aquí es entre Jacob e Israel. Se esforzó Israel. Permíteme, esto es como la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre se esfuerza por salir a recibir a su hijo. Y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y recuerden,
cuando dice Israel, hace referencia a la promesa del Eterno cuando se le llama en la escritura Jacob, pero sabemos que es en referencia terrenal, pero está enfocándose a Israel. Ahora, nota algo importante. Nosotros de aquí atrás vemos una rivalidad entre el hermano mayor y el hermano menor. ¿Entre quién vimos la rivalidad? Entre Ismael. No, y desde antes. Entre Ismael. Desde Caín y desde Abel. Bueno, entonces desde Caín y desde Abel. Desde Ismael y desde Isaac. Desde Jacob y Esaú, ¿verdad? Y todo eso de ahí para atrás era una rivalidad tremenda. Pero en esta bendición nosotros notamos que la maldición de esa rivalidad se rompe. Pero, ¿por qué se rompe? ¿Porque eran los dos hijos y entonces había que romperla? No, por la posición con la que Joseph tomó y educó a sus hijos de tal manera que ellos nunca cayeran en el pasado de todo lo que había pasado. En la iniquidad, digámoslo así, en la atadura que traían el hijo mayor y el hijo menor. Fue tan impresionante la forma que nosotros vemos como Joseph levantó a sus dos hijos, que cuando nosotros llegamos al momento, vamos a leerlo si les parece, al verso 3, y dijo José, el Adonai, dijo a José, el Adonai omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Acuérdense que luz está representando la ciudad, pero está representando a Yeshua. Sí. Claro. ¿Verdad? El Adonai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Luego el 4, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Claro. ¿Puedo hacerte un pequeño paréntesis ahí? Sí. En lo que estamos leyendo solo quiero mencionar brevemente esto para el contexto. Cuando dice en el verso 2, se sentó sobre la cama, realmente en el original, en la versión original en hebreo dice, y se apoyó sobre su bordón, sobre su vara, pero hay otra palabra, sobre su báculo. Es muy importante esa expresión. Aquí nos menciona la cama, pero realmente lo que él hizo fue soportarse sobre su vara, sobre su cayado. Número 1. Número 2. Es interesante en el texto que estás leyendo ahora, en el verso 4, dice en el verso 3, porque ¿en qué tiempo fue que se le apareció el Eterno, Yeshua, en Betel? ¿En qué tiempo? Cuando salió de la casa de su padre, de Isaac y Rebeca. Y le prometió. Y recuerda, era un niño, era una persona muy joven. Pero aquí ahora estamos hablando de un Jacob entrado en años, prácticamente a punto de morir. Es decir, que han pasado más de 100 años, y sin embargo Jacob tiene absoluta claridad de que evidentemente el Eterno lo bendijo y le dijo, te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. Atención que aquí la palabra estirpe en la corrección del hebreo hay que hacerla, es muy importante porque nos va a cambiar el contexto de todo lo que estamos leyendo. Lastimosamente no tenemos una fluidez, hablo de una manera genérica del hebreo y por lo tanto cuando las estudiamos es necesario hacer la corrección. Aquí la palabra estirpe realmente en hebreo es la palabra kahal, o podría ser la palabra asamblea, o podría ser la palabra iglesia. Si los traductores que nos hicieron estas traducciones al español, a cambio de escribir estirpe, son claros y nos colocan cajal, comunidad, iglesia, quejilá, entonces tendríamos con mayor claridad de Génesis hasta Apocalipsis lo que realmente el Eterno está procurando hacer. Y es que, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré y te pondré por iglesia, por comunidad, por asamblea de naciones. Sí. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Así que no hay nada que pelear con que esa no es la tierra de Israel. Claro. Déjame decirte que hay que hacerle mucha auditoría a lo que se está escuchando hoy en día por allí en YouTube de que Israel está invadiendo territorio. Bueno. Y ahora tus dos hijos, aquí es donde viene la palabra que tenemos que entender porque Efraín juega el papel importante. A mí, el Shabbat pasado, cuando estaba dando el hijo pródigo que vuelve a casa,
yo creo que a lo último lo dije, pero creo que tengo que hacer otra vez énfasis. Pues el nombre del hijo pródigo que volvió debería llamarse el hijo de Efraín que vuelve. Claro, claro. Y dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son. Ahí hay una adopción. Uy, esa palabra me encanta porque cuando entendemos la ley del Medio Oriente en adopción, entendemos lo que hizo Jacob, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un juego muy importante en profecía bíblica. Pero ahí tremendo porque también dice, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Antes. Ya eran míos. Exacto. Y ahora, Camilito, nota esto, para lo que estamos hablando de Yeshua. Jacob adoptó a Efraín. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, no, es que Efraín no tiene, cuando se escucha en el argot ortodoxo, Efraín no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pues nada más y nada menos que el patriarca Jacob adoptó a Efraín. Practicó la ley de adopción. Exacto, y al adoptarlo formó parte de las tribus de Israel. Y aquí, no me dejen pasar por alto esto, discúlpeme, a lo que tú mencionaste, porque es tan extraordinario. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, observen que primero se refiere al menor, y a Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti, y a la tierra de Egipto, míos son. Sí. ¿A qué se está refiriendo esto? Recordemos que entre los hijos de Israel, las 12 tribus, o los 12 hijos más Dina, porque hay una mujer, y otras hijas, hay una preocupación entre ellos. Fue lo que conllevó a la muerte, a querer matar a José. ¿Cuál era la preocupación? ¿Quién va a ser el primogénito? ¿Quién es el primogénito? El primero nacido fue Rubén, es decir, a él le correspondería por herencia legítima ser el primogénito. Rubén entró en una circunstancia, perdió su primogenitura, luego viene Leví, viene Simeón, Leví pierden la primogenitura, o digamos en el orden descendente, luego viene Judá, Judá también pierde la primogenitura, pero Jacob sabía que de Raquel había un hijo que es José, y este hijo José, ya Jacob sabía que ocuparía la primogenitura. ¿En qué tiempo? No sé cuándo, pero yo sé que los hijos que te nacieron antes de que yo estuviese aquí son míos, porque la primogenitura ahora le corresponde a José. ¿Cómo podemos establecer que la primogenitura le corresponde a José? Porque un primogénito recibe siempre la doble porción sobre los demás. Y aquí vemos que sus dos hijos ahora son adquiridos en adopción por Jacob. Eso es la primera parte. La segunda parte viene con los regalos que Jacob da. Y entre ellos vemos que a José le entrega la doble porción. Esto nos está mostrando que José de hecho ya conocía proféticamente que la primogenitura sería sobre su hijo José. Mira lo tremendo que tú estás hablando y viene a mi corazón el entendimiento de esta palabra, porque dije que trae mucha sanidad. Él lo reconoce y le dice, Efraín y Manasés, míos son, adoptados. Pero también dice como Rubén y Simeón también. Claro, porque eran sus hijos, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Porque hubo un problema entre Rubén y Simeón y ellos estaban afuera, pero cuando viene el momento en donde los adopta, le dice, ustedes también son hijos míos, pero estos dos entran a formar parte de mi liderazgo dentro de las tribus. Pero ahora le pregunto, lea el verso 8, porque yo sé que usted está leyendo con nosotros en secuencia. Y vio Israel, no Jacob, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y yo dije, un momentico, pero si en el versículo... Antes dijo míos son. Pero si primero dijo que eran los de él. Y luego viene el verso 8 y dice... ¿Y estos quiénes son? Como si le hubiera dado Alzheimer, pues. Pero si usted nota, en el verso 3, 4, 5, Jacob está hablando, de la adopción de esos hijos en las tribus de Israel.
¿verdad? Digo, como sus 12 hijos, como parte de sus tribus, de sus hijos, mejor. Pero en el verso 8 está hablando Israel. ¿Verdad? Igual me pregunta, óigame, dice, ¿y estos? ¿Quiénes son estos? Esa pregunta de quiénes son esos. ¿Qué haremos con estos? Sí, o sea. La misma pregunta que se hacen, digamos, los judíos en los tiempos de Pedro y Juan. ¿Y con estos qué hacemos? ¿Qué? Y en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve la multitud vestida de blanco con palmas en sus manos, el apóstol Juan los voltea a mirar y le dice, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y entonces dice, esta es la plenitud de los gentiles. Ajá. O sea, los de Efraín, los que están allí que parece que no son pueblo, pero que hay un pueblo que sabe ser un pueblo obediente. Resumamos esto de esta manera: la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel y los extranjeros que habitan entre ellos conforman la multitud de naciones. Correcto. Efraín Eclesia representa la multitud de naciones. La asamblea, correcto. Y eso, esta parte donde está en el verso 10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Israel no podía ver, como hoy en día pasa, que hay un remanente, hay 2 tribus allí que no pueden ver. Qué interesante este texto, el verso 10, porque se repite la historia que vimos con Isaac. Recuerdan cuando Jacob se acerca precisamente, acércate a mí, hijo mío. Y está esa historia entre Jacob y Esaú, dice la palabra que Isaac no podía ver, estaba ya algo invidente prácticamente, y vemos que esa misma palabra se repite ahora en el verso 10. Jacob está pasando por la misma circunstancia de su padre. Entonces viene el verso 13 y dice, y los tomó José a ambos. Después de haberse arrodillado a tierra. Me salté el 12. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra, o sea, ¡sac! Se lanzó. Humildad, no sí. se levantó así, no es que se haya agachado, no. Se inclinó a tierra, ¿verdad? O sea, los organizó a ellos y dijo, humíllese ante mi padre. Y miren lo que pasó. Y los tomó José a ambos. Aquí no estamos hablando de los demás hermanos de las tribus de Israel. Solo Efraín y Manasés. Exacto. Efraín a su derecha. O sea, José organizando la situación. Efraín a su derecha. A la izquierda a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo, el Adonai en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Adonai que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado entre mí, en ellos mi nombre, Israel, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Miren qué tremendo episodio el que estamos hablando. Pero viendo a José, o sea, les está dando tremenda bendición y José está enfrascado en que el papá se equivocó. Sí. En que Israel se equivocó. Dice, sí, José dice, sí. Pero es muy... a ver, yo creo que realmente aquí podríamos, como permítame hacer la expresión, como imaginarnos la obra de teatro. De hecho, que hay muy buenas producciones hoy hablando de estos temas y cuando los vemos, normalmente cuando estamos en Shabbat, antes de dar comienzo a nuestro Shabbat, siempre vemos una parte del pasaje bíblico de la semana o del parashá de la semana. Y cuando vemos la imagen en videos, la representación de la escena, como lo vimos la semana anterior, el encuentro nuevamente de Jacob con José, vimos la escena, wow, la verdad es que estábamos quebrantados, las lágrimas no dejan de brotar a nuestros ojos de ver lo apasionante de este momento. Y aquí estamos viendo exactamente la misma historia. ¿Puede usted por un momento pensar a José frente a su padre
José es un hombre que llegó a la posición donde está porque es un hombre que Dios lo dirige. Todo cuanto José hace, Dios lo prospera, dice la palabra. Pero Jacob es un hombre profético también. Ahora, cuando José busca el protocolo, según Torah, ¿cómo se bendice a los hijos? Primero bendecir en la mano derecha al mayor, al primogénito. Y José los coloca frente a su padre, que ya prácticamente no ve, los coloca en la posición de tal manera que Jacob solamente debe extender las manos, y la mano derecha aquí representa las ovejas. Atención a esto tan interesante. La mano derecha representa las ovejas, la mano izquierda representa los cabritos. Pero cuando José los coloca en posición para que él solamente extienda sus manos y los bendiga, entonces repito lo que empezamos con el programa de hoy, Jacob hace un movimiento, puedo decirlo, sobrenatural y profético, y cruza las manos. La mano derecha, las ovejas, Israel, gracias, coloca su mano derecha, las ovejas, sobre Efraín. Porque Efraín aquí está representando ¿qué? Lo que vimos ahora, la palabra entre comillas, estirpe, la quejilá, las ovejas, la comunidad, Israel, que estará esparcida a las naciones, que eso tendremos que definitivamente evaluarlo en otro momento, pero que aquí se está dando cumplimiento a lo que ha de venir. Amén. Con las 10 ovejas esparcidas, cuando fueron al tiempo de Asiria, cuando posteriormente Judá y Benjamín permanecen en el tiempo de Babilonia, y esta esparción y demás, y esta asimilación de Efraín, pero que será precisamente la casa de Efraín o la casa de Israel la que ha de regresar. Verso 17. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un gran disgusto. Le causó un disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo a José su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo. Observen esto, también él vendrá a ser un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará, atención, multitud de naciones. Claro. Porque en la multitud de naciones están ahora, ¿quiénes? Las 10 tribus, el pueblo. Recordemos por un momento que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y eso lo veremos cuando entremos a su tema correspondiente, vemos que salieron ¿quiénes salieron? Las 12 tribus. Pero con las 12 tribus, ¿quiénes más salieron? Otros pueblos. Sí. Otros pueblos, pero todos estos pueblos salían bajo un contexto, la Torá. Todos estos pueblos salían bajo una condición, santidad. Fe. Sí, la emuná, y la emuná es la obediencia a esa Torá, pero evidentemente los que definitivamente en el camino, cuando entremos al desierto, en ese proceso, los que definitivamente nunca entraron o nunca subieron al nivel de santidad, de emuná, fueron muriendo, fueron desapareciendo hasta que se consolidó lo que es Israel. Claro, y ahí por eso Yeshua después nos dice, no es judío el que nace de sangre, sino que verdaderamente en espíritu. Claro. Y es lo mismo que pasa aquí, porque muchas personas piensan que en el desierto no se perdió mucha de lo que tú estás diciendo de la genética israelita, pero acordémonos que también tenemos que hablar que ahí se comenzaron a mezclar muchas otras cosas después. Por supuesto. Y esta bendición que que Jacob está haciendo es extraordinaria, porque una vez más, para las personas que a lo mejor no entienden esto, es cómo nosotros entramos a ser parte también de la casa de Israel. Y a lo mejor muchas personas no han visto los módulos y entonces no entienden. Hay algo hermoso en el verso 16 que me encantaría aclarar, porque Jacob dice: y el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí vemos todavía cómo la parte generacional, desde Adán hasta Jacob,
de la parte del Edén todavía formaba parte de ellos, como todavía se bendecía de la forma igual como Elohim en el principio bendice, y lo veremos en el capítulo 49 también, pero mira que dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En el hebreo, el original ahí es una comparación a los peces del mar, es lo que nos dice en el hebreo, y es muy importante esto porque esta comparación de peces, que la palabra peces en hebreo es dagim, le dice, tú vas a ser como los peces del mar, tú te vas a multiplicar como los peces del mar, tu generación será grandísima, serán todo un pueblo. Y aquí vemos algo extraordinario porque vemos que los peces del mar están enfocados en sí, en su propio mundo, no están enfocados en lo que podemos decir como el ojo malo, la iniquidad, el pecado, sino que están enfocados en su propio mundo. Y esto es muy extraordinario porque Efraín dice, esta generación que va a crecer va a ser una generación totalmente diferente. Ellos van a ser un pueblo, una nación muy diferente. Claro, en el verso 19 lo compara y lo dice, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, vemos lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, como esta extraordinaria adopción. Y yo creo que cualquier persona, no conozco una persona que tenga personas adoptadas, pero sé que si conociera a alguien, él diría, no, él es mi hijo. Claro, por supuesto. O sea, 100% claro, por ley él de es mi adopción. hijo. Con todos los derechos, sí. Con todos los derechos. A lo mejor con todos los derechos suena un poco a lo mejor también general. Hay algunos derechos que sí, son todos los derechos, pero hay algunos que también son parte también de la parte sanguínea, ¿no? Sí. Pero sí, con casi todos los derechos que un hijo tiene, un padre que adopta a un hijo tiene esa adopción y tiene todos esos derechos. Por eso Jacob dice, y ellos serán como, así como Rubén y Simeón son mis hijos, Efraín y Manasés también serán mis hijos. Y es muy importante esto. Vamos a tomar una pausa, regresamos para comenzar. Bueno, ¿cómo vamos? Se va el tiempo también rápido. Vamos comenzando. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Algo que tenemos que cerrar con broche de oro en el capítulo 48 es que vemos entonces que Israel bendice a los dos hijos de Joseph, que en las leyes de adopción del Medio Oriente esta adopción tiene una connotación total en cuanto a que no eran los hijos de Joseph, ahora eran los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que venían a ser parte de los hijos de casa, ¿verdad? Pero esta profecía tiene que empatar en algo en el futuro. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 1, verso 31. Y vea el empate del por qué, del para qué vino Yeshua HaMashiach a la tierra. Porque las dos tribus que estaban en Israel, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, la tribu de Judá, ellos creyeron que ellos eran los únicos y como que no entendieron el proceso a la venida del Mashiach. Entonces, nosotros no somos judíos porque nacimos en Israel. Nosotros no somos Israel porque tenemos un primo, una abuela o un abuelo. No, nosotros somos Israel porque fuimos injertados a través de la sangre de Yeshua. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Adonai le dará el trono de David su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. O sea, en la plenitud de los gentiles a través de Efraín nació Yeshua. Y Yeshua, cuando viene a nacer, su nacimiento profético es para él reinar en la plenitud de esos gentiles que parecía que no eran pueblo, ¿verdad? Pero que a través ya de la sangre de Yeshua fueron
injertados en Israel. Eso duele para Judá, duele para Leví y duele para Benjamín. Pero definitivamente eso fue así. Y ese es el misterio más hermoso que tú y yo le podemos dar gracias a Adonai. Y muy lindo el detalle en lo que estás mencionando, porque es importante y tenemos que recalcarlo siempre. Cuando las personas nos escuchan o nos cruzamos con personas en alguna reunión, en algún lugar, nos dicen, es que ustedes ahora están judaizados o están siendo judaizantes. Pero cuando no tenemos claro el concepto y cuando no vamos a la lectura de la palabra y no comprendemos lo que la Biblia nos enseña, pues confundimos términos. ¿Por qué? Porque tú dijiste, no nacimos en Israel, por lo tanto no somos judíos. Bueno, no necesariamente todo el que nace en Israel es judío, ¿ok? Importante eso. Los judíos son una de las 12 tribus, la tribu de Judá. Es decir, nosotros seguramente que de hecho pertenecemos a la casa de Efraín, a la casa de Israel, es decir, a una de las 10 tribus esparcidas por las naciones, pues corresponderemos a alguna de esas 10 tribus. Por eso tenemos tantas diferencias incluso de opinión, porque unos serán rubenitas, otros serán, ¿cómo se llama? Bueno, levitas, por supuesto, gadaítas, otros serán Simeón. De simenoitas, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Verdad? Levitas. Pero lo que sí es cierto es que todos nosotros somos Efraín. Somos Efraín, somos casa de Israel, no judíos. Entonces, cuando este pueblo de Efraín se esparce a las naciones, repito, y cuando el pueblo de Judá fue tomado y llevado en cautividad durante esos 70 años a Babilonia, en Babilonia al pueblo, a la tribu de Judá, se le permitió conservar su cultura, su cultura es un aspecto muy importante, y se le permitió conservar la Torá. Por eso hasta nuestros días hoy, en el siglo XXI, cuando hablamos de judíos, evidentemente hablamos de los judíos en el sentido de que son ellos la única tribu que permaneció y se conserva hasta nuestros días en su cultura y en la Torá. Es decir, el Eterno permitió que la tribu de Judá, más Benjamín, más los levitas, permanecieran y guardaran y custodiaran y protegieran la Torá hasta nuestros días. Por eso nosotros, Efraín, cuando estamos esparcidos en las naciones y nos encontramos con la Kadosh Torah en el camino y ella se revela a nuestros corazones, eso es, por eso por ahí leía una frase, la Torah no es para todos, la Torah es para aquellos que tienen esa semilla, esa simiente de la casa de Efraín. Ajá, y creo que para ya terminar este capítulo 48, entrar a la bendición de los hijos, creo que es muy importante, y yo le doy gracias al maestro Rico Cortés por esto, porque literalmente cuando uno lee esto que estamos leyendo, él nos lo ha enseñado, el contexto cultural es muy, muy importante, y para todas las personas que primera vez ven este video, escuchan de esto, te invito que estudies mucho del contexto cultural. Como lo leíamos cuando la pastora leía el verso 5 al 48, la ley de adopción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ley de adopción? Estúdialo, la pastora lo tiene en Estudio Bíblico Maná. El módulo 5. Y es muy importante esto, porque hoy en día esto no se hace. Hoy en día no es practicado muchas de las cosas que estamos viendo hoy aquí en la Biblia. Como no se practican, no se entienden. Exacto, entonces como no se practica, no se entiende. Entonces, esto que nosotros estamos leyendo dice, sí, José trajo a sus 2 hijos, su papá se iba a morir, el papá los bendijo y ya. No, es que eso no es así. Lo que estaba pasando en este momento era algo extraordinario, tanto que como la pastora al principio decía, aquí literalmente vemos la promesa del futuro mesiánico en este sentido, que ya para terminar el capítulo 48, mira que dice el verso 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Ese es el momento del chaval, ¿no? Aquí hubo una diferencia de estatus de un hijo menor a un hijo mayor, y literalmente fue lo que pasó. Correcto. Es muy importante eso. Verso 21, y dijo Israel a José, he aquí, yo
muero. Y yo creo que este versículo, yo creo que muchas personas pueden confirmar esto, este versículo 21 es como un secreto entre Israel y José. O sea, es algo que es algo que Jacob le está expresando a José y le dice, mira, esto es ya esta parte de aquí ya es algo privado, ya es algo muy importante, que no se lo dice a sus hijos. No. Se lo dice a José. Aquí hay una reunión privada. Aquí es una reunión muy privada porque Muy vemos íntima, y le dice, sí. mira, porque al principio mira que le dice en el verso 3, y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en la luz, en Betuel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré. Y es como que en ese lugar de luz, Jacob vio Todo. Todo lo que iba a todo, pasar. literalmente. Yo no sé si usted, a lo mejor papi, yo no sé si mami ha tenido así es. De que la vida te ¿Déjà pasa. vu? No. Donde te estás muriendo o se te está yendo la mente. A mí me ha pasado 2 veces donde sé que si nada pasa me voy a morir. Y literalmente la vida, comienzas a ver la vida. ¿Y te viste casado? No sé, no esa parte. Pero ves la vida al frente, eso es tremendo. Y es lo que pasó en Betuel. Entonces, Jacob le está diciendo a José, oye, lo que está pasando, esto yo ya lo vi. Claro, cuando coloca las manos en esa posición, él ya sabe, yo puedo morir hoy porque lo que vi cuando era apenas Se está un confirmando niño, en día. hoy se ha cumplido. Y ahí es más importante porque le dice, he aquí yo muero, esta es la parte del secreto, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. O sea, aquí es la confirmación de que Adonai va a venir y los va a sacar de aquí. José, no te vayas acostumbrando mucho aquí. Efraín y Manasés tampoco. Las 12 tribus tampoco se están acostumbrando porque esta no es su tierra. Sí, aquí vinimos con una promesa. El Elohim nos ha bendecido. Hemos venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel hasta Egipto, pero tenemos que regresar a nuestra tierra natal, de la cual se me ha bendecido desde el muy principio. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí Claro. también hay un tesoro que se les dado a José. La doble porción, correcto, sí. Fíjense que A ver, pastora, que está que se habla. Sí, cuéntenos. es que Y si levanta nos el pasamos teléfono. esta partecita, se nos fue el tema y se nos olvidó algo. A ver. Alguien me mandó un mensaje de texto en el correo electrónico, en WhatsApp, no sé, en alguna de las medios de comunicación y me dijo, ¿por qué ustedes bendicen en el Shabbat? Porque hacen ese acto de bendecir a sus hijos, que Yahweh te bendiga como Efraín y Manasés. Le dije, bueno, porque es un mandato de Adonai. ¿Dónde? Y cuando lo volvemos a leer y en este parachá lo tenemos que recalcar, es un acto que se hace en el momento de Shabbat. Y los bendigo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel. O sea, fíjate lo interesante. O sea, no está diciendo, háganlo si les parece, no dice, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Adonai como Efraín Y Manasés. y como Manasés. A ese momento es crucial. Cuando en el Shabbat el padre de familia toma a sus hijos y bendice a sus hijos y les dice, hágate como Efraín y la bendición de Efraín y Manasés. Y a las mujeres les decimos, hágase como Sara, Raquel y Lía, las matriarcas. Nosotros estamos declarando una palabra poderosa, pero que usted no alcanza a imaginar el poder de esa palabra tan impresionante en la vida de nuestros Sí, hijos, que es el una momento palabra de Shabbat, de ¿verdad? bendición, de prosperidad, de salud, de crecimiento, de avance, pero algo muy interesante, de unidad. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionabas hace un momento, Camilo, o la pastora lo mencionó, fíjate que es el momento en el que estos dos hermanos no entran en ningún desacuerdo, Eso es lo que voy a decir. no están en ningún conflicto, no están en ninguna diferencia. Un momentico, ¿cómo así que tú primero y yo? No, el mayor soy yo y aquí respetemos la primogenitura. Estos chicos por primera vez están Se en rompió. absoluto común acuerdo. ¿Por qué? Porque traen una educación de su padre José en Torah. José no desperdició el tiempo en formar a sus hijos y establecerlos en Torah. Por lo tanto, para estos hijos era absolutamente profético y espiritual lo que su abuelo estaba haciendo, porque todos estaban caminando en un mismo sentir, en la unidad de la palabra. ¿Sabía José que había que bendecir a sus hijos? ¿Sabía José
que esos 2 hijos necesitaban ser adoptados por Jacob. Y lo hace antes de bendecir a las 2 tribus. Exacto, pero le dice, si te nacen otros hijos también en Egipto, ellos no van a ser adoptados. Tenlos tú. Sí. Tenlos tú, José. Pero se van a unir a uno de estos se unirán a ellos, sí. Estos 2 se me vienen conmigo. Efraín y Manasés son ahora la tribu número 13, digámoslo, porque existe Rubén. Solo que Rubén perdió la primogenitura y la toma Efraín. Con los mismos derechos de sus hermanos. Pero si José tenía otros hijos, serían hijos de José, no de Jacob. Y los de después de ellos, que hubiesen engendrado José, serán tuyos. Esto es lo que la palabra de Adonai nos está diciendo con la casa de Israel, ¿verdad? Cuando se fueran a dividir, y la casa de José. Dijo Yahweh, por eso nosotros llamamos a las 10 tribus perdidas, las llamamos las tribus de Roboam, las llamamos la casa de José, las llamamos la casa de Efraín, ¿verdad? Porque estamos tocando historia. Si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Así que allí en esta enseñanza que tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos, Camilito. No, ya casi, ¿ya no? Sí. Concluyamos entonces el tema de el Parashá del capítulo 48, ¿te parece? No sé si 49. Sí. Que es la bendición, la gran, tremenda bendición que se expone en el capítulo 49 de Berechit, Pastor Roberto. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Aquí observen que no dice los bendeciré, sino está declarando una palabra profética. Y esto tendríamos que tomarnos otro tiempo y otro programa aún mucho más en detalle, porque la pregunta es, ¿se cumplió en las tribus lo que Jacob declaró aquí? Ese es un punto interesante. Sí. Entonces, él les dice juntaos. Cuando la palabra juntaos está allí, en el hebreo nos habla de lehat. Hay una unidad. Necesito que estén unidos. Vengan todos. Sí. Estemos en una misma unidad, en una misma congregación, en una misma comunidad. Y les dice, les hablaré de lo que ha de acontecer en los días venideros. Esos días venideros, estamos en el siglo XXI. Sí. Esa palabra profética se está cumpliendo hoy, en el siglo XXI. No era la siguiente semana, el siguiente mes. Recuerden que Jacob sabía que el pueblo de Israel en Egipto pasaría posteriormente por un tiempo de esclavitud. Él también vio Jacob eso. tenía esa preocupación profunda en su corazón. Por eso él empieza a proclamar sobre sus hijos una bendición, pero también una exhortación según el carácter de cada uno de ellos. Y creo que también es muy importante esto, pastor. Lo que pasa en el capítulo 41, lo que acabamos de decir es, a Jacob se le abre una visión. Los días venideros, los últimos días, también los pudiéramos llamar, lo que va a acontecer para ustedes. Claro. Lo que Jacob está haciendo en este momento es recordarle a sus hijos quiénes son, qué importancia es que ellos son hijos bendecidos de Jacob, de Abraham y de Isaac, porque él sabe, como lo acabamos de decir hace unos minutos atrás, de que ellos van a pasar por una mala situación en Egipto. Jacob ya sabía que este pueblo de Egipto tampoco es que iban a estar muy felices, de que se estaban multiplicando y de que donde iban ellos tomaban posesión de eso porque eran hijos bendecidos y entendían el fruto de la tierra. Jacob se le abre una visión de los últimos días, pero lo podemos decir esto, se le abre la visión mesiánica. ¿De cuál de estos hijos es que me va a salir el Mesías venidero? Tanto que lo vemos en el verso 18. En el verso 18 vemos que Jacob toma una pausa, comienza a bendecir a sus hijos, y una vez más no tenemos todo el tiempo, pero comienza a bendecir a cada uno de ellos. Rubén, tú eres mi primogénito de mi fortaleza. Simeón y Leví son hermanos de armas de iniquidad, porque mataron a todos esos unas bellezas hermosas. A Judá, mira que los que reciben más bendición, yo los subrayé en mi Biblia y te invito a que lo hagas en casa también, que hagas una línea de la bendición de cada hijo. El que recibe menos, o el que como que no recibe así como tanta palabrería de Jacob, es Gad y Aser. Los que reciben más son Judá y José. Judá lo vemos desde el verso 8 hasta el verso 12 y vemos el hijo mayor. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán
a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Y Jacob lo que está tratando de ver es de cuál de estos hijos es que me va a salir el Mesías. Tanto que los rabinos de Israel, y lo puedes buscar, dicen que el capítulo 49 está incompleto. ¿Por qué? Porque dice que la visión se cerró. O sea, pudo ver un poquito de lo que iba a pasar, pero la visión se cerró para Jacob. Pero el verso 18 es muy importante porque después de Dan, Jacob toma una pausa y dice, tu salvación esperé, oh Yahweh. Tu salvación esperé, oh Yahweh. Y sabemos que la palabra salvación en el hebreo es Yeshua. Tu Yeshua, en ti esperé, oh Yahweh. Jacob vio la visión mesiánica del futuro y dijo, wow, va a haber un redentor que va a venir, que va a estar y que va a reunir otra vez a mis hijos también. Porque él le dice, no me entierres aquí, yo quiero ser parte también de eso. Pero yo sé que aquí no va a venir ese redentor, ese Yeshua, ese ungido. Él va a venir a la cueva grande de Canaán, a la tierra israelita. Llévame para allá. Abraham, Isaac, está Abraham, Sara, Isaac, Raquel. Raquel no, Lía. Rebeca. Está Sara, Raquel. Sí, está bien. Sí. Sara, Rebeca, Raquel. Raquel. No, Raquel no. Raquel no quedó en la prueba de Macpela. Perdón, ¿no? Rebeca. Rebeca. Y Lea. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lía. Y ahora Jacob. yo me voy a reunir con correcto. los patriarcas. Y entonces aquí pasa algo tan extraordinario porque Jacob queda en sí sin palabras al saber que ve la profecía mesiánica de lo que se va a cumplir. Y por eso Jacob dice, ya puedo morir. Y puedo ir a descansar. Amén. A dormir con mis padres, dice. ¿Ya estamos en conclusiones? ¿Ya? Okay. El Eterno bendiga la casa de Israel y abra sus ojos a usted que está escuchándonos hoy. En este Parashá de familia, usted hoy pídale a Adonai y pídale que le permita seguir los pasos de Yeshua para llegar al Padre. Usted no va a llegar al Padre sin Yeshua, se lo aseguro. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Hemos terminado 50 capítulos. Bueno, tiempo de jubileo, entremos ¿verdad? al 50 un momentico. Antes de que diga. Sí, haz tu conclusión, sí. Sí, estoy haciendo mi conclusión. Ok, pero... Son 50 capítulos de todo lo que es el tiempo de la libertad, de la reconciliación. ¿Usted cree que esto es coincidencia? ¿Que esto el Eterno nos lo esté dando para este tiempo? No es coincidencia. Estamos en este momento en medio de muchísimas cosas en la cartelera del cielo, en las noticias hoy en día, en Irán, en Irak, en todo lo que está pasando en el mundo. Esto no es coincidencia. Yo quiero terminar mi parte diciendo cómo se terminan los libros de la Torá. Cada vez que terminamos un Sefer de Torá decimos Hazak, Beni Yaset. ¿Qué significa? Sé fuerte y seamos fortalecidos en el Elohim. Para el siguiente Parashá. Para el siguiente Sefer. Que será Shemot y será como apasionante. Y el capítulo 50, bien rapidito. Aquí vemos que, muere Jacob y José ahora tiene la misión de cumplir el juramento. Aquí vemos una vez más, por eso digo el contexto cultural, la importancia de jurar. Yo te juro a ti que yo te voy a enterrar en la tierra de Israel. Yo llevaré tus huesos. Y aquí vemos literalmente el juramento siendo en práctica. Como esas cosas hoy en día no se practican. El que si tú haces un juramento lo tienes que cumplir porque has jurado y es tu palabra la que has dicho. En el capítulo 50 vemos un funeral de un rey, literalmente. Lo que pasó ahí fue que tan importante era José en Egipto que hubo un funeral estatal, como hoy en día, como cuando murió Billy Graham en Estados Unidos. Le dieron un funeral a Billy Graham como si él hubiera sido hasta un presidente.
lo colocaron en el Capitolio, su cuerpo estuvo allí, personas vinieron de todas partes del mundo, y es exactamente lo que pasó en el capítulo 50. Se había muerto el hombre. Si querían tener a José feliz, Jacob tenía que estar feliz. O sea, eran los ojos de Jacob, de José. Y entonces el faraón le dice: no te preocupes, solo se quedan los hijos, el ganado y las ovejas se quedaron atrás, pero comienza todo un funeral estatal hasta la tierra de Canaán por la vida de Jacob. Y esto es tan importante porque vemos la honra, la gloria de cómo Hashem se gloria tanto hasta en la vida egipcia, en la vida de Jacob. Y creo que es muy importante el verso, déjame ver si comienza en el verso 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, que vienen de Cam. Uh-huh. O sea, El que son llanto. Cananitas. que vienen siendo también parte de este pueblo, vienen de Noé, Sí, son sí. parte de esa nueva generación. Son O sea, cuasi amigos, claro, cuasi o sea, familiares. Sí, Noé los había por supuesto odiado, pero mira que también vienen al funeral de Jacob. Están en la tierra y dicen, bueno, ¿estos a qué? En la era de Atad dijeron: llanto grande es de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Yo no sé si ustedes leyeron este capítulo. Yo creo que Jacob, Abraham y Isaac querían asegurarse que el mundo por el resto de la historia... Si se borra el capítulo 32 de la Biblia, no se preocupen porque en el capítulo 50 también ahí está está. repetido. Sí. Sí, sí. Claro. O sea, para que los ismaelitas, los musulmanes no digan... ¿Y por qué lo ¿dónde está dices la tan Biblia? No, pasito, está Camilo? repetido. por si cualquier cosa. Y lo leemos tantas veces en la cueva de Macpela, que compró Abraham, donde está enterrado Abraham, donde está... Claro. Lo vemos repetido. Era muy importante porque es que entendamos que si hoy en día esto no está en la Biblia, ese lugar, bueno, que lo es... Hubiera pensado que lo regalaron unos territorios de cananitas o que lo regalaron para la sepultura, para que sepultaran allá los patriarcas. De ninguna manera Abraham compró la sepultura para él, para su esposa y para los futuros Porque él patriarcas. sabía que ese sería el lugar donde, mira que De dice los palabra, patriarcas, sí. donde se usa la palabra dormir, ¿no? Hace unos días uno de mis hijos dijo: yo ya sé cuál es tu deseo. Le dije: a ver, ¿cuál? Y me dijo: yo ya sé que tú lo que quieres es que cuando tú te mueras nos llevamos tus cenizas y las esparzamos alrededor de la cueva de Macpela. Le dije: pegaste en el blanco perfecto. Ay, bueno. Porque allá es el primer lugar donde va a haber resurrección, pastor. Sí, No, pues es que por eso Jacob dice, yo quiero ir a la tierra donde Lléveme para allá. y David también dice las mismas palabras, dice, Señor, sé que mis huesos un día tú los levantarás, ¿no? Sí. Y Dios mismo le hace esa promesa. Pero lo que quería llegar al punto es de que aquí vemos otra vez lo que yo les decía al principio del Parashá, como los hermanos de José aquí todavía no se han creído el perdón, se fue por tanto tiempo Ahora se fue nuestro padre. Sí, ¿Qué pasa? ahora sí es que Empezó José, lo ahora sí tremendo. José se va a desquitar de nosotros. Ahora sí. Pero era lo mismo que Jacob ya había dicho. Por favor, júrame. Mira, puedes odiarme, puedes hacer lo que quieras, por favor, pero júrame, por favor, que cuando yo me muera no me vas a enterrar aquí, que tú me vas a dejar ser parte de ese remanente del día de resucitar, porque allí tengo que yo estar, porque yo soy Jacob y tengo que estar con mis padres. Y José les dice, oye, hermanos, no les he dicho quién soy yo. Y aquí creo que es muy importante estas palabras de José. Vosotros pensáis, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y creo que es tan importante esto, porque la parte de Egipto, adelante. No, sigue. No, la parte de Egipto honra al hombre como Dios. Y ahí vemos cómo José no practica la parte egipcia. Wow, sí. Dice, ¿acaso yo soy Dios? Yo no soy Dios.
Y la parte egipcia sí enseña esto, de que los hombres, el faraón eran como un dios. Y el Nilo vemos es un dios. la bendición de que José dice, yo no soy Dios, yo todavía estoy crecido en mis raíces y todavía soy parte de ese remanente. Y la promesa, al terminar ya... el verso 22. El verso 22 dice, y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín, ahí que quería llegar, hasta la tercera generación. Wow. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Imagínate. ¿No hubo problema ahí? No hubo problema, se rompió la maldición. Y el verso 24, y José dijo a sus hermanos, el secreto que Jacob le había dado a José, el hijo a padre, un secreto que tenían solo ellos dos, no, las otras tribus no lo sabían, solo José, porque José sabía el momento correcto. Las otras tribus estaban un poco, todavía estaban pensando que José estaba enojado, todavía estaban en esa locura. Y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, lo mismo que dijo Jacob a Israel, mas Dios ciertamente os visitará. Y creo que esa palabra ahí es muy importante. Os visitará. ¿Por qué es tan importante? Terminemos. Y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los devuelve a la tierra prometida. Literalmente las palabras que Adonai usa en Shemot, y las vamos a ver ya en estos siguientes capítulos, dice, dile al pueblo de Israel que coloquen sangre encima de sus puertas, porque yo bajaré, yo os visitaré. Y lo hace durante Shemot muchas veces. José usa las mismas palabras de Adonai al decir no, cuando están en el monte, le dice, dile a ellos que suban hasta este cierto nivel, pero no, porque yo os visitaré. Y literalmente se cumple la promesa, la profecía que José está diciendo acerca del futuro. Amén. Maravilloso. Mira, yo solo para cerrar en conclusiones, ya creo que llevamos después de conclusiones mucho tiempo. Como una hora en pero solo quiero dejarles también este punto interesante porque lo estaba aquí leyendo nuevamente y de verdad que disfrutamos de esta lectura tan apasionante. Fueron todos al funeral de Jacob. De Jacob. Dice que los ancianos, líderes, ministros, consejeros, toda la gente que tenía un nivel de importancia en Egipto. Y hay unos midrash bonitos acerca de eso. Los cercanos a José y todos. Pero dice, pero dejaron en la tierra de Egipto sus niños, sus ovejas y sus vacas. Sí. Y esto aquí tiene un mensaje de trasfondo tremendo. ¿Por qué? Porque evidentemente el faraón dijo, ahora José se me va para su tierra con toda su familia, va a enterrar a su padre y si se me queda por allá, ¿qué vamos a hacer? Que me dejen sus hijos, que dejen su ganado, que dejen aquí esas cosas, pero realmente era como una carta de garantía. O sea, que evidentemente José regresaría. ¿Por qué? Porque los niños, sello. Porque la preocupación, y es el tema de Torah hoy, en el tiempo del siglo XXI, nuestra preocupación no es si usted, mi querido hermano, de 30, 40, 50, 60 o 70 años de edad, u 80, tal vez algunos 90, si usted está en esta edad discutiendo o entrando en conflicto por asuntos de Torah, por asuntos del judío, que si son judío, que si no es judío, que si un talí, que si una kipa, que si unos tzitzit, que si Shabbat y todo esto, realmente la ocupación nuestra hoy es que estos mensajes vayan en preferencia al oído de los niños. Tremendo. Porque si los niños reciben la Torah y ellos son casa de Efraín, inmediatamente reciban Torah en esa semilla, en ese gen que tenemos, al haber sido adoptados, al haber sido injertados, inmediatamente estos niños brillarán, dice, como luz, y ellos entenderán que como pueblo de llamado, escuchar el silbido, gracias, como pueblo de Israel, de que la Torah es para hoy y es para nosotros. Amén. Moisés toma los huesos de Joseph y los saca. Lo primero que dijo, los huesos de Joseph. Pero es muy importante lo que estás diciendo, no es por interrumpirte. Mira que no son los huesos. Bueno, las cenizas. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Bueno, sí. Y fue puesto en un ataúd
en Egipto. Claro, Sí. en toda una condición de un Sí, tratamiento. estaba guardado en Que hasta tratamiento. nuestros días estos cuerpos se conservan. Claro. incluso. Y Moisés, porque ya los hijos, digamos las 12 tribus en cuanto a los primogénitos originales, pues ya habían muerto. Pero ¿quién le transmitió a Moshe que José había pedido que los huesos estuviesen, que cuando el pueblo de Israel partiera, se llevaran los huesos? Se llevaron los huesos de los hijos de las tribus de Israel. Ni un hueso quedó en Egipto cuando Moshe salió. Eso es algo que lo veremos en Nuestros uno de los huesos parachá, vivirán. porque tiene que ver con Ezequiel capítulo 37. Así que, amados, ha Muy sido bien. un placer, y vuelvo a repetir, Hazak, Sevenit Sek. ¿Qué dice? Sé fuerte, y seamos fortalecidos en Adonai. Y Amén. que hagan una promesa, ¿no? Al final de este video, que digan en el siguiente Sefer. Sefer De voy a ser Shemot. más comprometido con mis estudios, Oh, sí. voy a ver los videos, voy a leer la Torah. Matricúlate en el Mira, no estudio nos bíblico importa si Maná. lees el video. Con que tú leas el parashá en la Biblia. Nosotros lo que sí. estamos haciendo es un resumen Muy. para que tú lo tengas, pero muy importante decir esta bendición y decir, me voy a comprometer, me voy a sentar, pero que no sea una promesa como las que hacen muchas personas en Sí. el 31, voy a perder peso y ya esta semana, estamos ya al final de estas Y ya 2 semanas, comido yo el creo doble. que ya no. Bueno, Sino cerramos comprométete nuestro- con el cerramos Eterno. nuestro libro de Bereshit. 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 Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional en familia Para la para familia. las familias. Shalom. 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 Bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bendiciones.